sea mi pasión. Si no vas a usar un arma, no la tomes. Las armas son para usarlas. Hay armas más poderosas que estas, las armas espirituales. Listos para el combate. Y esa es la pregunta que hoy cada uno de nosotros se debe hacer. ¿Cuál es tu pasión? ¿La música? ¿Comer? ¿Discutir? ¿No perdonar? ¿La pornografía? ¿La droga? ¿El mal temperamento? ¿La incredulidad? ¿La rebeldía? Porque hay gente que es apasionada por pelear, apasionada por no perdonar. Yo era apasionado por las armas, ahora soy apasionado por las almas. Era apasionado, adicto a la pornografía, ahora decidí enamorar 1000 veces a la misma mujer y no tener 1000 mujeres enredadas. ¿Cuál es tu pasión? Es una pregunta que tiene que sentarse a escribir. ¿Cuál es mi pasión? Dios, mi familia, mi pareja, mis hijos, servir a Dios. ¿Es fácil ser cristiano? Levánteme la mano el que dice: es fácil ser cristiano. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, con el consejo del Espíritu Santo, a través de la palabra, es posible. Son 20 años de servir a Dios. Tengo 56 años, ya vamos a cumplir 57 este año. Y a mis 35 años llegué a la iglesia del Nazareno en Cali. Soy nazareno de nacimiento en lo espiritual. Nunca había leído la Biblia, nunca había ido a una iglesia. Desde muy jovencito resulté envuelto en el mundo del narcotráfico desde los 16 años. Desde muy jovencito tomé malos hábitos por vacíos en el corazón, por un padre que fue infiel a mi mamá y terminó quitándose la vida, por muchos malos ejemplos en mi entorno, por una familia disfuncional. Asunto que en estos 20 años de servir a Dios me he dado cuenta que cada día aumenta, porque el principal enemigo y el arma más poderosa que está usando el diablo para destruir familias se llama el divorcio. Por eso a mucha gente le fascina la unión libre, la mente abierta, como yo quiera, como yo diga. Pero el asunto es sencillo. Cuando Dios ve nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestra soberbia, Él se hace a un lado y nos observa. Y cada uno de nosotros tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones. Siempre que alguien me dice: ¿y por qué Dios permite esto, aquello y lo otro? Yo le digo: no es que Dios permita, es que el ser humano decide qué hacer o qué no hacer. Soy un hombre felizmente casado hace 20 años con quien lleva 32 años. Para mí el matrimonio era un enemigo. A mí me hablaban de matrimonio y me daba dolor de cabeza, me daba mal genio, porque había un mal ejemplo de mi padre, que cuando mi mamá cuando yo tenía 40 días de nacido, mi madre se enteró que él tenía otra mujer embarazada. Y todo ese asunto que fui creciendo y me fui enterando, yo dije: el matrimonio es una farsa. Y desde muy jovencito, muchos malos hábitos, malas costumbres. Pero en noviembre del 2005 llegué a la iglesia del Nazareno en Cali. Ya hoy estamos iniciando 21 años de estar allí. Y ha sido una bendición maravillosa ir aprendiendo cada día, y todavía no dejo de aprender.
He tenido la oportunidad de viajar por unos 14, 15 países. Acabo de estar 4 meses en Estados Unidos. Y para mí Estados Unidos es un termómetro de lo que pasa en el planeta. Porque la locura empieza en Estados Unidos. El alcohol, la droga, la perversión sexual, etcétera, etcétera. Pero también cuando ese pueblo se levanta a clamar a Dios, el planeta entero es sacudido. Y tuve la oportunidad de estar en varias reuniones de pastores de la Florida, y conocí un pastor para la gloria y honra de Dios colombiano, que tiene su oficina a una cuadra de la Casa Blanca. Y está haciendo una influencia poderosa para influir a los pastores latinos en todo Estados Unidos para el avivamiento que se está levantando en Estados Unidos, porque la nación estaba literalmente en tinieblas. Y eso mismo se estaba replicando desde México hasta Argentina, y en Europa los musulmanes los tienen del cuello. El cristiano, desde el momento en que decide seguir a Dios, desde el momento en que hace su oración de fe, decide congregarse, decide leer la palabra, pero lo más importante, decide una transformación en su vida, por lo menos va a tener 3 enemigos que todos los días van a estar allí. Y la única manera de enfrentarlos y vencerlos es depender del amor de Dios, caminar con el Señor Jesucristo y ser guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo. No quiero continuar sin antes preguntar: ¿quién ha venido por primera vez hoy a la iglesia? Levánteme su mano. ¿Nadie? Ok. Entonces, primera tarea: propóngase por lo menos una vez al mes traer un invitado. Eso no es labor de los pastores, es labor de cada uno de nosotros. Si usted sabe que la iglesia de Cristo, no esta, la iglesia de Cristo, es el lugar donde la gente es transformada, donde la gente es restaurada. Habrán excepciones, lugares donde le hacen daño a la gente. ¿Sabe por qué a la gente le hacen daño y las engañan? Porque no leen la palabra. Porque una persona que lee la palabra tiene claro cómo funciona el reino de Dios. Y en cuanto ve que se hace algo que no es de acuerdo al reino de Dios, sencillamente se va. Ora y pide al Espíritu de Dios que lo guíe y lo lleve al lugar correcto. Ahora, si usted quiere que este sea el lugar correcto, empiece usted por hacerlo bien. Empiece usted por hacerlo con excelencia. No dependa del testimonio de otros. Si el pastor, si la pastora, si el líder son perfectos, me quedo. Nadie es perfecto en el mundo. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, misión para la próxima visita: vas a traer un invitado, 1 por persona, 1. Ahora levánteme la mano el que tiene un familiar que no conoce de Cristo. Levánteme la mano el que tiene un familiar. Ahora levánteme la otra el que tiene amigos que no conocen a Cristo. Ahora levanten las 2 manos y muevan a los que saben que allá afuera hay un poco de gente perdida que necesita conocer el amor de Dios a través de Cristo. La pregunta es: usted y yo, ¿qué estamos haciendo? A mucha gente le impacta el video porque disparos, las armas. A mí lo que más me impacta es que inmediatamente que dejo el amor por las armas, vienen fotos consecutivas de diferentes viajes en diferentes lugares, ganando jóvenes para Cristo, ganando hombres rebeldes para Cristo, ganando mujeres cantaletosas para Cristo. Pero las cantaletosas se quedaron en la casa, amén. Los hombres rebeldes se quedaron en la casa, amén. Los hombres y mujeres imperfectas no vinieron esta mañana, amén. Bienvenidos al club. Bienvenidos al club. Somos seres humanos en proceso de transformación, que cada día dejamos de pecar, cada día dejamos de hacer lo incorrecto y procuramos agradar. ¿A quién? ¿Agradar a quién? Dígalo con voz fuerte de guerrero, guerrera. ¿Agradar a quién? Al Padre. Agradar a Cristo. Usted no busque agradar a su pareja, a sus hijos, porque no lo va a lograr. Ellos son los que más nos conocen y nos escanean.
Cualquier cantidad de testimonios conozco yo, de hombres que se convirtieron, apenas se convirtieron, su mujer entró en rabia y oigan a este tonto ahora don perfecto, San Patricio. Si no supiera yo lo grosero, lo malgeniado, y de igual manera muchas mujeres empiezan su proceso de transformación y el hombre, Sor Teresa de Calcuta, la perfecta. Entonces, ¿cuál es la misión para la próxima reunión? Pero no es que el sábado en la noche se acuerde, ¡ay, venga, quiere ir! No, hoy mismo usted se sienta en su casa y escribe la lista de las personas que por amor usted quiere traer a la iglesia. De los que están en encuentro, ¿cuántos dicen el encuentro ha sido una bendición y quisiera traer a toda mi familia? Griten amén. Lo dijeron ellos, no yo. Están felices. Y algunos que habían dicho yo voy a última hora, no, es que sucedió, pasó. Mire, para las cosas espirituales siempre hay excusas. Pero para ver un partido no hay excusa, para ver una serie en Netflix no hay excusa, para armar un parche para Coveñas, de paseo para el río, no hay excusa. Y se nos olvidan los hijos, el trabajo, el carro, la casa, todo. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, siempre suceden excusas. ¿Por qué? Porque hay 3 enemigos que trabajan todo el tiempo en nuestras vidas. Y hoy queremos compartir de esos 3 enemigos y cómo enfrentarlos. Nuestro pastor Alberto, que hoy está cumpliendo 70 años de vida, y la pastora Ninelli les envían muchas saludes. Un día el pastor Domingo y su esposa estaban en Cali en un encuentro. Se acercaron al pastor. El pastor Domingo le dijo que él deseaba tener una obra. ¿Dónde? Montería. Y el pastor es de Sucre. Dijo, eche. Y entonces, ¿cómo es que? Vamos a hacerle. Y iniciamos hace 8 años en el Santorini. Un grupo de 10, 12 personas. Y para la gloria de Dios hoy tenemos un grupo importante y cada uno de ustedes representa una familia que si usted lo hace bien, su familia será transformada. Si no lo hace bien, su familia se puede perder. Porque la Biblia que muchos van a leer van a ser nuestras acciones. Y si usted y yo hablamos de Dios y somos lindos acá, pero en la casa somos todo lo contrario, cuidado. Mucho cuidado. El objetivo de esta enseñanza, porque cada cosa que usted y yo recibimos en la iglesia tiene que tener un objetivo, es guiar a cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar a comprender que nuestra naturaleza, cosas que se están viviendo allá afuera en un mundo lleno de anarquía, de locura, lejos de Dios, y el enemigo, el diablo, Satanás, el padre de la mentira, son reales y que usted y yo nos tenemos que preparar y entrenar para enfrentarlos. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo empecé como a mediados del 2005, pero llegué al Nazareno en noviembre del 2005. Yo trabajaba al interior del cartel del norte del Valle con uno de los jefes más fuertes del narcotráfico. Llegaron a catalogarlo por encima de Pablo Escobar y los Rodríguez. Y yo me hago cristiano y líder de la iglesia trabajando al interior de la organización. Fueron 20 meses, no me podía retirar. Y fue un ejercicio muy bueno porque ahí aprendí que las excusas las tienes uno. Yo tenía muchas excusas para no ir a la iglesia. Los compañeros se burlaban. Yo los primeros meses entraba armado y con chaleco antibala a la iglesia. Pero con el tiempo entendí lo que dice Isaías 54:17. Ningún arma forjada prosperará contra mi vida. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es esa promesa? Dígalo fuerte, ¿para quién es esa promesa? No es para todos. Y me acuerdo que a mí mucha gente que me conocía y me veía y sabía en qué mundo me movía, yo decía, no te preocupes, que ningún arma forjada prosperará contra tu vida. A mí me daba mal genio. Yo decía, no, y este bobo no sabe lo que es un fierrazo 9 milímetros, no sabe lo que es un disparo de 7.65 de Galil, no sabe lo que es no sabe. Pero un día, porque yo escuchaba la palabra pero no la buscaba, pero un día fui a la palabra y dice, esta es la herencia de los siervos
de Jehová. O sea, la promesa no es para todo el mundo, es para el que le sirve a Dios. Y ahí yo decidí servir a Dios y han pasado 20 años y no paro de servir a Dios. Y sirvo por amor, sirvo por gratitud, no por conveniencia, no por obligación, no por manipulación. Porque quien sirve a Dios por obligación, por manipulación, por conveniencia, se va a aburrir, se va a amargar, va a ser un cristiano amargado. Pero quien sirve por gratitud, por amor, porque entendió el gran amor de Dios para su vida. Como dijo Pablo, soy el pecador, el más pecador de todos. Pero Dios nos da su misericordia. La palabra de Dios dice, ya puedes poner la primera imagen. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Traducción lenguaje actual. Mira lo que dice la palabra. Por eso les digo, mírenme acá por favor, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Cuál es la clave para no hacer lo malo? ¿A quién? ¿Y cómo hago para obedecer al Espíritu de Dios? Si no tengo una relación con Él, si no lo conozco, si no conozco la palabra. ¿Estamos entendiendo? Versículo 17, diga conmigo, porque los malos deseos, diga conmigo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. O sea, la clave es el Espíritu de Dios. Él nos va a mostrar si el enemigo que nos está atacando es mi naturaleza humana o llamada la carne en la Biblia, el mundo, ese mundo espiritual sin Dios ni ley que está allá afuera, y aún dentro de la iglesia hay gente carnal que tiene un pie en el mundo y un pie caminando con Dios. Y el diablo que es real. Y si la gente duda del diablo, léase Mateo capítulo 4, cuando Jesús, llevado por el Espíritu de Dios al desierto, es tentado por el diablo. Que desde el inicio el objetivo ha sido destruir familias. Destruyó la relación de Adán y Eva. ¿Y cuál fue el evento más doloroso para Adán y Eva por haberle fallado a Dios? La muerte de Caín. Ver que su propio hermano asesinaba a su hijo. Y hoy en muchos hogares están pasando cosas similares. Hermanos que se odian, hermanos, hermanas que no se hablan. El asunto es serio y es de mucho cuidado. Pero también dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios proporciona los medios para que podamos vivir en victoria sobre el pecado y libres de cadenas que nos alejan de su amor. A través del perdón tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, pero eso no elimina la probabilidad de ser tentados de nuevo o reincidir en el pecado. Aunque parezca lógico, muchas personas después de recibir la gracia del perdón vuelven tiempo después a la vida de pecado de la cual fueron liberados. Esto se debe a que no pueden resistir los ataques estratégicos del enemigo. 20 años escuchando en diferentes iglesias, en diferentes lugares, de pastores, líderes, intercesores, alabanza, adoración. Pastor, estoy en pecado. Pastor, estoy adulterando. Estoy viendo pornografía. Me estoy embriagando, me estoy drogando. Estoy robando. Estoy mintiendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es reconocer que hay una situación que me está alejando de Dios. Y la pregunta es, ¿y si hoy partimos a la presencia de Dios?
Recuerdo un hombre muy cercano a mí que cayó en adulterio. Y llegó avergonzado y no, es que no sé, usted no me va a volver a hablar, usted se va a poner bravo conmigo. Le dije, a usted no le importa lo que yo piense o diga, preocúpese por lo que dice el Padre Celestial. Yo no soy Dios. Solamente le digo una cosa, o cambia o usted asume, porque si la muerte lo encuentra adulterando, ya sabe para dónde va. Y no es el evangelio del terror, ni es manipulación, es literal. Es real. Amén. ¿Están contentos? ¿Asustados? Los veo asustaditos. Entonces esos tres enemigos son la carne, pero no asada, no la de cabeza y cola, la carne, la naturaleza humana, el mundo que cada día está más loco y el enemigo. Entonces vamos a ver el primer enemigo. El mundo. El mundo representa para nosotros como cristianos el conjunto de valores. Escucha atentamente, el conjunto de valores, principios, filosofías, conceptos, doctrinas, hábitos y leyes de nuestra sociedad que contradicen la voluntad de Dios, que denigran a Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy, 2026, hay principios, hay valores, hay filosofías, hay hábitos que muchos niños, niñas, jóvenes y jovencitas y adultos están abrazando y están en contra de Dios. Y yo no estoy hablando de política, y no me da miedo hablar de política, para nada. A mí es el cuentico de que no, en la iglesia y en la familia no se habla de política, ni de fútbol, ni de ¿cuál es la otra? Religión. ¿Cómo que no se va a hablar? Claro que sí, pero todo filtrado por la palabra de Dios. Usted tiene que sentarse y ver si los valores que les están ofreciendo allá afuera, los principios, las filosofías, los hábitos van en contra de Dios. Yo siempre le digo a muchos cristianos que salen a defender lo indefendible, ¿qué parte del Salmo 139 no entendiste que estás de acuerdo con el aborto? Mi embrión vieron tus ojos mientras era formado en el vientre. ¿Qué parte no entendiste del quinto mandamiento sencillo? No matar. Lo primero que se forma de un bebé es el corazón. Es un asesinato. Pero hay gente que defiende lo indefendible y pelea filosofías, argumentos, valores que son anticristianos. ¿Y a dónde se los están enseñando? En algunos casos, no puedo generalizar jamás, en el colegio, en la universidad, en la misma iglesia, las redes sociales, literatura, música. ¿Y por qué lo hablo? Porque lo viví. Antes de ser cristiano, mi libro favorito se llamaba La magia del poder psicotrónico, donde el universo y yo somos invencibles. ¿Eso es bíblico? Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Colosenses capítulo 2, versículo 3, traducción lenguaje actual. Colosenses 2, versículo 3, traducción lenguaje actual, dice la palabra. Escuche cómo dice la palabra. Yo la tengo en la traducción lenguaje actual. Ok. Ojo lo que dice. Mírenme acá, ustedes concéntrense con el predicador. A mí me gusta ver diferentes versiones y la que más conecto para que sea sencillo y entendible. Tenga usted cuidado con los predicadores enredados, que el hebreo y el arameo y usted al final sale más confundido. No, como Jesús enseñaba, puntual, sencillo, aplicable y entendible. Parábolas. Dice en la traducción lenguaje actual, dice: tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría,
pero que solo son enseñanzas humanas. Usted lo puede buscar en la traducción lenguaje actual y así dice. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, no a Cristo. Cuidado con enseñanzas humanas, donde está operando la razón del hombre o espíritus inmundos, con una convicción que ganan millones de seguidores en las redes sociales. Yo he hecho una tarea de ver cuántas vistas tienen las alabanzas a oraciones cristianas. Una de las más, quiero conocer a Jesús, 400 millones. Pero vaya, mire los seguidores que tiene Babone Baby. 1.400 millones, 1.000 millones. Marihuana y bebida. Ayer cantábamos acá una y alguien dijo, ay no, eso no dice la canción. Le digo, busque. Hoy los jóvenes se están saturando de una cantidad de basura, porque en casa no se les ha enseñado la importancia de la palabra, no obligar a leer la palabra, no los valores, principios de la palabra son innegociables. Cielo y tierra pasará. Dígalo cantando para que se despierte y se me quite esa cara de limón. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Cristo. Porque algunos ya puso cara de asustado. Ay, pero es que esta iglesia es católica. No, Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No va a pasar de moda como quieren hacerle creer hoy al mundo. No, eso es un libro antiguo. Muchos jóvenes cristianos inclusive, ¿usted está creyendo en ese libro? No, es un libro viejo, eso es anticuado, eso ya pasó de moda. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Los hijos de Dios, aunque vivimos en este mundo, tenemos ciudadanía celestial y rechazamos la vida de pecado impulsada por Satanás en el mundo. Primera de Juan 5, versículo 19, en la misma traducción lenguaje actual dice, diga conmigo, por favor, abra sus labios y confiese lo que dice la palabra. Diga conmigo, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Así de sencillo. Sabemos que somos de Dios, pero hay una cantidad de gente en el mundo que está dominada por el diablo. Y pueden pararse aquí a predicar, pueden pararse allá a tocar la alabanza, pero lo están haciendo solamente por mostrarse. Pero su corazón, ¿dónde está? ¿Dónde están sus valores? ¿Dónde están sus convicciones? El enemigo es astuto en trabajar. Él sabe, el mundo, la carne y el enemigo trabajan en equipo. Pero aquí nos está hablando el mundo. ¿Qué dice la Biblia del mundo? Porque tenemos que siempre tener la base bíblica. Santiago 4:4. ¿Qué dice la Biblia del mundo? Oh almas, oído, adúlteras. Versión Reina Valera. Oh almas adúlteras. El alma tiene que ver con las emociones, los pensamientos, los sentimientos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en... Pero hoy se predica mucho, no te preocupes, Dios te comprende. Emborráchate, drógate, álzate la bata, tenga sexo con quien quiera, que al final la gracia y la misericordia de Dios es grande. Eso dice la palabra. Ahora no nos vamos a volver fanáticos, porque el fanático es el otro extremo. Es que yo no me junto con la gente del mundo. ¿Por qué es? Ahora eres de Marte, eres extraterrestre, llegaste de Júpiter. Jesús dijo, no los saquen del mundo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la luz del mundo, la sal de la tierra. El que le da miedo ir al mundo a ganar almas es porque sabe que todavía no está preparado, y eso está bien.
Pero cuando uno tiene sus convicciones claras, yo he tenido la oportunidad de compartir con amigos narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, homosexuales, gente o profesores, médicos, empresarios, comerciantes, y siempre terminan deseando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero depende del carácter, depende de que tengamos el asunto claro. Pero la mayoría de cristianos, cuando se van de cierta manera como metiéndose mucho a la iglesia, al final se quedan solos. Ni con la familia comparten a veces. ¿Cómo se van a ganar la familia? Yo no tengo nada que ver con esos impíos, a menos que usted vaya a hacer lo mismo que ellos hacen, que desagrada a Dios, le respeto. Pero es usted y yo tenemos la misión, la tarea de llegar a impactar nuestras familias. La siguiente imagen, por favor. La carne. La carne es la tendencia que nos impulsa a actuar de manera independiente de Dios. Una persona carnal es aquella que ignora la voluntad de Dios para su vida y vive conforme a sus pasiones naturales. Cuando conocemos a Jesús y tomamos la decisión de recibirlo como nuestro único Señor y Salvador, se desata una lucha interior entre la vida espiritual y la carnal, la obediencia y el pecado. La vida carnal nos convierte en esclavos del pecado. Usted y yo somos hijos de Dios llamados a santidad. La Biblia nos aconseja no satisfacer los deseos de la carne que son contrarios a la voluntad de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y mírenme atentamente acá. Esa es la lucha más grande del ser humano, con nuestra naturaleza humana. Porque cuando Adán y Eva pecaron, vino la muerte espiritual. Por eso el que lleva tiempo en la iglesia y empieza a pecar deliberadamente, le da una pereza leer la Biblia. Va a orar y ya no le salen oraciones. Llega a la alabanza y está ahí: el poderoso de Israel, el poderoso, y de pronto por eso la plata que cae, no, el poderoso de Israel, el poderoso. Empieza a tener confusiones en su mente, porque está entre la carne y el espíritu, y a quien alimentes más va a vencer. Si usted se dedica este tiempito del domingo y el resto de la semana no tiene comunión con Dios, va a volver atrás con facilidad. Qué pena que tengo al amigo ahí para allá y para acá, que yo me muevo mucho. No me puedo estar quieto. Y yo sé lo que es. ¿Y qué dice la palabra? Gálatas 5, 19 al 21. Ojo cómo empieza. Y dice: manifiestas son las obras. Se manifiestan en la naturaleza humana. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo tiene que ver con el área sexual. Y como les decía, es preocupante cómo crece la perversión sexual entre los cristianos. Afuera la cosa está una locura. Se empezó con adulterio, fornicación, fue pasando a homosexualismo, lesbianismo, luego fue incrementando bisexualismo, ahora es transexual, pansexual, poliamor. Y vamos a juzgar a esas personas, las vamos a rechazar, las vamos a menospreciar. No, déjele la tarea a Dios. Usted ore por esa persona, si es familiar, conocido, amigo o desconocido. Que el amor de Dios, como dice Romanos 5:5, sea derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Pero que hay que hablarles claro en el momento en que se pueda, sí. Y no solamente desde lo bíblico. Hay que llevarlos a que entiendan los riesgos en su salud, enfermedades de transmisión sexual, los riesgos en su parte emocional, porque la mayoría tienen batallas con depresión, ansiedad, intentos de suicidio. ¿Por qué lo digo? Porque he trabajado con esa comunidad de adictos, de LGTBIQ+, YZRX, 3,4, 14, 16.
Y la pregunta es, ¿nos vamos a burlar o vamos a hacer algo? Lo mínimo que tenemos que hacer es orar por ellos y nosotros vivir en santidad. Porque aquí hay diferencia entre un adúltero, un fornicario y una persona que vive perversión sexual. Pecado sexual es lo mismo. Y vamos a tener las consecuencias. ¿Estamos entendiendo? Que están asustados, digan amén. Entonces lo primero que habla es de la palabra del área sexual. Luego dice idolatrías, hechicerías. La gente le encanta la brujería, el horóscopo, la carta astral. ¿Alguien aquí es Leo? Levánteme la mano el que es Leo. El que es Libra, levante la mano el que es Libra. Cáncer, no, ya no. Yo estaba en eventos donde no son cristianos y no les da pena. Ay, sí, pastor, yo soy Leo. Le digo, ¿a usted Leo? Sí, pastor. Digo, lea la Biblia y deje pensar tanta bobada. A otro les digo, ¿quién es Libra? Ay, sí, pastor, yo soy Libra. Le dije, yo también era Libra, ahora soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y a los que tienen cáncer, recibe sanidad. A los cáncer, recibe sanidad. Y esas pequeñas cosas nos desvían de la verdad de Dios. La idolatría, pastor, yo ya no tengo imágenes, no hay divino niño, no hay Virgen del Carmen, no hay Virgen de Guadalupe, no hay Rosa, la morenita. Pero no me hablen mal de un jugador de fútbol, no me toquen a mi artista favorito. ¿Por qué te hiciste ese tatuaje? Es que lo tiene Anuel, Bad Bunny, yo no sé quién, etc. ¿Por qué vistes así? Ay, es que así viste Karol G. Y si hubiera sido, si no me hubiera conocido. Y luego las niñas se visten vulgares. La Biblia dice que se visten como prostitutas. Lea la Biblia, Proverbios 6, capítulos 6 y 7. ¿Cómo se viste una mujer? Y no es fanatismo ni religiosidad. Pero muchos jóvenes, jovencitas hablan, se visten como esos personajes famosos que se han convertido en su ídolo. A mí me han contado testimonios hermosos. Ay, pastor, la niña está yendo a la iglesia. Qué bueno, ¿y cómo hiciste? No, la dejé ir a un concierto de Shakira. Hicimos el negocio. Ustedes se han dado cuenta de los conciertos de Shakira, cómo de frente están obrando todo ese tema de las tinieblas. Y no es fanatismo ni religiosidad. Yo no soy fanático ni religioso. Yo que he oído la música que usted se imagine, de todo tipo. Pero cuando uno no tiene una conexión con Dios, no hay discernimiento. Y a la carne le encanta. Y ahora habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí a nadie le gusta estar peleando. Aquí nadie es celoso. Aquí nadie se enoja. Amén. ¿Se da cuenta cómo Dios es claro? Humanamente venimos con un diseño. La inmoralidad sexual, el enojo, la ira, la pelea, la contienda. Pero cuando uno atiende parejas, ¿usted por qué trata mal a su mujer? El enemigo, pastor. ¿Y usted por qué lo trata mal a él? El diablo, pastor. ¿Y el problema dónde empezó? En el Edén. ¿Quién pecó? ¿A quién llamó Dios? ¿Y qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Dios. La mujer que tú me diste. Y muchos dicen, es que la culpa es de Dios, a mí me va mal porque Dios no me ayuda, porque Dios no me escucha. Él se fue con Lola, lo lamento, pero fue por culpa de Dios. Hay gente que se va de su casa por dos razones. Por pendejo, por pendeja y por sus palabras. Nunca olvido una mujer que me dijo, Berné, y habla con mi marido, se fue con otra y no quiere saber nada de mí. Y voy a hablar con el hombre que nunca había ido a la iglesia, ella lleva años en la iglesia, y me dice, Fernández, dígale que cuál es el asunto. Todo el tiempo me repetía, conseguiste otra, andate con otra, buscate otra. Dígale que ya lo hice, que ya le cumplió el deseo, que estoy con otra, que se relaje, que no me friegue la vida, que no voy a volver, que no me manipule con los niños. Y cuando yo le dije eso, yo le decía eso, le dije, ¿se da cuenta? Cuide la lengua. Hombre
y mujer necesita un proceso de transformación en la iglesia de Cristo. Si usted no se conecta acá, hay muchos lugares igual o mejores, pero busque su transformación, tenga su encuentro con Dios. Quítese de la cabeza todas las historias que ha escuchado de otras iglesias. A mí me encanta que me hablen mal de algunas iglesias que yo he visitado y que he conocido a los pastores, que he conocido su trayectoria, les he escuchado sus enseñanzas, y cuando alguien viene a criticarlo, le digo: ¿usted lo conoce? ¿Usted ha ido a la iglesia de él? ¿Usted sabe cómo es la labor de él? No, señor. Entonces, ¿por qué habla? Enemistades, hechizos. La gente le gusta pelear. Dale, por favor. Envidias. Aquí no hay envidia. ¿Cuándo usted ha visto un cristiano envidioso? Eso no existe. ¿Y por qué lo ponen a predicar a él? Y velo, llegó en moto y ya tiene carro. Ay, mira cómo viste. Y ese pastor donde dejó la corbata y las gafas, que hacen tenis relajado. No es tu problema, es mi problema. Yo no vivo para trabajar. Es mi problema. Haciendo un calor tenaz. Quiero estar relajado. Usted no se fije en mí. Usted escuche la palabra y póngala por obra. Homicidios que aumentan los muertos en todo el mundo. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando yo le predico adictos, dice: ¿y en qué lugar de la Biblia dice que la marihuana, que la cocaína, que el tusi? Le digo, cuando habla y cosas semejantes a estas: locura, rumba, desenfreno, etcétera, etcétera, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a la iglesia, como ya os lo he dicho antes. O sea, ya se lo había dicho, ya se lo había predicado, ya se lo había enseñado, pero no querían cambiar, porque eso sucede en la iglesia de Cristo. Por más que la gente les habla, que perdone, que aléjese de esto, pareciera que no dejamos esa mala costumbre de niños, que le dicen al niño: no meta el dedo ahí que se va a quemar. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me quemé. Y así pasa en la iglesia. Por eso la Biblia habla de bebés espirituales. Porque si alguien es complicado, somos los cristianos. Y no leemos la Biblia, no oramos, pero es que yo no entiendo lo que dijo el pastor. Pues lea la Biblia. Escudriñe la escritura. Que los que practican tales cosas, de nuevo, que los que practican tales cosas, yo no necesité más. Me enseñaron eso en el encuentro y renuncié al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las malas palabras y a muchas cosas. Pero han pasado 20 años y todavía quedan cosillas por allí. Mal temperamento, a veces levanto la voz, a veces se me desvía la mirada. Tengo que pedirle al Espíritu Santo, porque la batalla, cuando uno fue adicto a la pornografía, batalla con la lujuria. Y a veces hay damas que no ayudan, porque se visten de una manera provocativa, y el hombre está allí, y cuando va con la esposa, me gustó, ¿qué es la miradera? Por eso la mujer debe vestirse como para Dios, como para Dios, que su desnudez sea exclusivamente para su esposo, no para nadie más. Ok, ahora vamos a ese enemigo que mucha gente no cree que es real, que se llama Satanás. La Biblia enseña en la carta a los Efesios que los seres humanos estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros delitos y pecados en contra de Dios. Seguíamos sin saberlo la corriente del mundo gobernada por Satanás. Vivíamos para satisfacer los deseos de la carne, haciendo nuestra voluntad. Tristemente, muchas personas que no han tenido un encuentro real con Dios, un instante donde puedan sentir a ese Padre que es real, que nos ama, misericordioso, pero es fuerte y celoso frente a la maldad. A ese Cristo compasivo, pero que nos dejó claro que hay un lugar eterno,
donde hay lloro, crujir de dientes y hay un lago de fuego si no obedecemos. Y al Espíritu de Dios que levantó de la muerte a Cristo para que Él ahora esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por nuestra salvación, porque el anhelo de Dios es que ni uno solo se pierda. Y hay gente que toma eso y lo descontextualiza así: yo sé que Dios me va a perdonar, porque Él no quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Él no quiere, pero si usted y yo perseveramos en el pecado, pues nos vamos a perder. Vamos a perder la salvación, vamos a tener muerte espiritual, tal vez familiar, física. ¿Quién es Satanás? Satanás es la reencarnación del mal. Su nombre significa adversario, enemigo, acusador, padre de la mentira. Es el instigador del pecado con el que busca la caída del ser humano. Lucas 22, versículos 3 al 6, versión Reina Valera. Y entró Satanás a Judas. Entró, está allí. Y entró Satanás a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué entró Satanás en Judas? Nadie sabe. Porque padre, ¿por qué qué? Hay gente que descontextualiza eso y dice: para que se cumpliera el propósito de Dios. Por eso yo he caído en pecado, porque el diablo entró y me cogió y me llevó a pecar, porque eso tenía un propósito divino. Mentira. Porque él había abierto la puerta y en su avaricia estaba robando. Y ya tenía en su corazón avaricia y envidia. Y cuando el ser humano tiene algo incorrecto en su corazón, en su mente, en sus emociones, en su espíritu, Satanás entra. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. En el instante que Satanás entra en Judas, empezó a orar y a operar un espíritu en contra de Cristo. Al punto que cuando él ve lo que hace, ¿qué pasó? ¿Tuvo arrepentimiento? Tuvo remordimiento. Porque si hubiera tenido arrepentimiento, va y busca al Señor y le dice: perdóname. No, él tuvo arrepentimiento y fue y se ahorcó. Cuando el hombre, el ser humano anda en pecado y sabe al Dios que tenemos, al Padre que tenemos, se vuelve a Él, lo busca a Él, se arrepiente. El que no, en su remordimiento comete mil locuras y termina hundiéndose más en la maldad. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios, nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Hechos 10:38. Es que hay mucha gente que pone en duda al diablo. No, ¿cuál diablo? Es mentira. Los pastores inventaron eso para asustar a la gente. ¡Bú! Hechos 10:38. ¿Cómo dice Hechos 10:38? ¿Hay algún cristiano aquí esta mañana en esta iglesia? ¿Cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste andaba haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Lucas 10:17. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No, dale, es Lucas 10. Dale más adelante. Creo que es 19. Sí. He aquí os doy potestad. Aquí hay un abogado, alguien que sepa derecho. Es un poder para poner en obra, de hollar, aplastar, demoler serpientes y escorpiones, que representan demonios, espíritus inmundos, y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera
demonios. El mundo espiritual es real, el diablo es real, los demonios son reales, los espíritus inmundos son. Hay un endemoniado gadareno en la Biblia. ¿Por qué María Magdalena amaba a Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la vida de María Magdalena? ¿De qué? De 7 demonios. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia, pastor. Lucas capítulo 8. María Magdalena por eso amó al Señor hasta el último momento y tuvo el privilegio de ser de las primeras que lo vio resucitado, porque 7 demonios salieron de ella. Los que avanzan y estudian dicen que pudo ser los 7 pecados capitales: la gula, la inmoralidad sexual. Ella se presume que era una prostituta, pero el Señor la liberó. La iglesia tiene que predicar, sanar enfermos, liberar cautivos. A mí me preocupa cuando allá afuera hay otras denominaciones, otros lugares donde dicen el diablo no existe, la guerra espiritual no. Yo digo, ¿qué Biblia están leyendo? Por eso, amada iglesia, usted tiene la responsabilidad personal de leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios con facilidad, alguien le va a engañar. Y es más fácil decir, no, pues no existe diablo, no existe tinieblas, no existe infierno. Vivir la vida, la irairaray. Pero es real. Hay que leer la palabra de Dios. Ok, dale. Entonces, vamos a saber cómo enfrentar a nuestros enemigos. Entonces, número 1. Dale. ¿Cómo ganar la victoria sobre la carne, sobre esa naturaleza humana? Ya lo leímos en Gálatas 5:16. Dígale a que está a su lado, es sencillo. Dígale sin pena, es sencillo. Obedezca al Espíritu Santo. Me decía un hombre que estaba adicto a la pornografía: Pastor Berney, estoy enojado con Dios. Le he pedido que me quite esa pornografía, esa porquería, y no me la ha quitado. ¿Cómo así, hermano? ¿De qué me está hablando usted? O sea que Dios es el que tiene que apagarle el celular, apagarle el computador, dejarlo sin wifi para que usted no vea basura. Ah, entonces es Satanás. Le digo, ¿usted es bobo o se hace? ¿Quién prende el celular? ¿Quién prende el computador? ¿Quién busca la pornografía? ¿A quién le encanta la pornografía? Sí, Señor. Seamos responsables. ¿Obedezco o desobedezco? ¿Soy rebelde o soy humilde? El rebelde hace lo que se le da la gana. El humilde depende de Dios. Y yo siempre fui rebelde. Y me encantaba la rebeldía. Era Ferney igual rebeldía. No me sometía a ninguna autoridad, no le hacía caso. Cuando yo conocí a mi esposa actual, le decía, conmigo váyase suave. Yo no le he hecho caso ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a los profesores. Ah, no. Mentira, profe, usted me cayó bueno. Profe Edwin. Ni a la policía ni al ejército. Yo me jactaba. Por eso Dios me tuvo que mandar un hombre de 1,95 de estatura, bien acuerpado, para que fuera mi pastor. Los que lo conocen se ríen. Mide 1,50 y es de Sucre. ¿Y cómo me ganó? Ajá, y entonces, ¿tú le quieres servir al Señor? Sí, pastor. ¿Vas a predicar a tal lado? Sí, pastor. Y ahora me la paso para donde Él me mande. ¡Firme, mi coronel! Algunos se asustaron. Dios me dejó ver claro a través de la palabra que la obediencia, ¿por qué al Espíritu de Dios? Porque si yo trato de obedecer en mis fuerzas, trate de cambiar en sus fuerzas. Yo puedo. Y hay gente que se jacta. Yo dejé el cigarrillo solo, yo dejé tal cosa sola, yo puedo sola, yo sola con mi soledad. Orgullo, soberbia, ego. Nada de lo que es bueno en la vida está desconectado de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda.
Entonces es clave. Si usted quiere vivir en santidad, en obediencia, el Espíritu de Dios. ¿Cómo enfrentar la influencia del mundo? Siendo radicales en nuestra decisión de seguir a Cristo. Filipenses 2, versículos 12 y 13, versión Reina Valera, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Usted quiere una buena razón para alejarse del mundo? Cuide su salvación. Cuide su salvación. Porque he tenido amigos que por no cuidar su salvación, por no soltar el mundo, les podría contar, a mí me han asesinado 4 discípulos, porque nunca dejaron el mundo. Uno, a las 10 de la mañana en la iglesia oramos y a las 12:30 del mediodía lo estaban asesinando a 2 cuadras de la iglesia. Nunca dejó el mundo. Andaban entre la carne y el espíritu. Otro me llamó un domingo en la noche, el lunes nos íbamos a reunir a las 9 de la mañana, a las 8:30 me llamaron, lo acaban de asesinar. No dejó el mundo, siguió en su mundo de narcotráfico, el otro también. Otro nunca aceptó que su esposa le dijera: o cambias o ya no hay nada, y se buscó la muerte. Yo no hablo de sola teoría, yo he vivido cosas serias. Recuerdo un día que me llamó un muchacho llorando: Ferney, estoy confundido, no entiendo, acaban de matar a mi mamá, salía de la iglesia y a 5 minutos la asesinaron, explíqueme. No le podía explicar, me tocó quedarme callado. Andaba adulterando con un narco mexicano. Iba a la iglesia y levantaba las manos y adoraba y lloraba y se quebrantaba y temblaba, pero no tenía temor de Dios. Porque la Biblia enseña que el que teme a Dios aborrece el mal. Así de sencillo, aborrece. No al que peca, el pecado. Usted y yo no aborrecemos al adúltero, sino el pecado que lo está llevando a la muerte. No aborrecemos al que consume droga, sino esa droga que lo va a llevar a malos caminos, a malas decisiones, a consecuencias fuertes. Efesios 5:11, Reina Valera, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y finalmente, ¿cómo vencemos al diablo? ¿Usted quiere vencer al diablo? ¿Usted cree en esa gente que dice: te reprendo, Satanás, te echo fuera? El diablo le da risa. O otros que son más agresivos: diablo cochino, puerco degenerado. A mí me ha tocado con amor y respeto decirle a personas que he escuchado orar así: venga, ¿me permite ver el versículo bíblico donde dice eso? Ay, cuidado. Váyase usted y busque a un grupo delictivo de acá de la ciudad, dígale: ladrones, secuestradores, desgraciados. Viera que le dan su tren de 9 milímetros. Sabiduría. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la palabra cuando contendían por el cuerpo de Moisés? El Señor te reprenda. Cuidado con esas oraciones antibíblicas. El Señor te reprenda. El que venció a Satanás se llama Jesucristo. Jesús le dijo a los discípulos: echarán fuera demonios. No les dijo enfrenten a Satanás en ningún lugar de la Biblia. Dijo, sí dice más bien en Romanos 16:20: el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. ¿Cuándo? Cuando lo obedecemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, número 1, permaneciendo alerta a las maquinaciones de él. Número 2, negándole el lugar o cabida
en nosotros a través del pecado. Léase Efesios 4, donde dice claramente que no tengamos ira, enojo, celos, no a la inmoralidad sexual. Y me encanta el versículo 4:27, sencillito, póngalo ahí, Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. ¿Voy a decir algo? No me vaya a molestar. Y discierna. Hay personas que están en la mesa, desayunando, almorzando con su familia y tienen el diablo ahí sentado. Hay parejas que están en su intimidad sexual y el diablo está ahí metido. Y hay personas que están en la iglesia y el diablo tiene un lugar en su corazón. Falta de perdón, amargura, resentimiento, malas palabras en la mesa y no hay respeto. Los hijos no honran a los padres. Al hombre no se le respeta como cabeza de familia. A la mujer no se le trata como a vaso más frágil. Se le ha dado un lugar al diablo. ¿No me cree? Lea Efesios 4, Efesios 5. Porque a la gente le encanta Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Por tanto, tomad la armadura y el yelmo de la salvación y el coraza de la justicia, el cinturón de la verdad y el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Pero le hace primero Efesios, toda la carta, específicamente 4 y 5. En el 4 habla de nuestro mal temperamento y en el 5 de nuestras relaciones en pareja. No es métase a hacer guerra espiritual si no está bien con su pareja. Ojo con meterse a hacer guerra espiritual si estamos con el carácter incorrecto. Amén. Y finalmente, la otra imagen, campeón. ¿Hemos aprendido? ¿Lo necesitábamos? ¿Cuántos saben que cuando Ferney viene el asunto se alarga? Porque me gusta enseñar, predicar, enseñar y hablar de verdades. Entonces, ¿cuál es la clave? Dale. La santidad. Es la mejor arma contra Satanás. Y el lema de la iglesia del Nazareno, que nació hace 106 años en Estados Unidos, y estamos en 165 países, es llamados santidad. ¿Y qué dice la Biblia? Primera de Pedro 1:15, nueva traducción viviente: ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Debemos someter cada área de nuestras vidas a Dios y resistir al diablo hasta que huya de nosotros. ¿Y qué es santidad? Pureza. No peco. Hablo. Amén. Aleluya. Varón de Dios santo. Y en la casa que hubo granizo. Comete tu. No me jodas. Déjame quieto, déjame quieta. No me estar tocando. Eso, santidad es que cada día usted y yo nos levantamos, como hizo el predicador esta mañana. Fui a la palabra, leí la palabra, revisé la enseñanza, interioricé y dije: Señor, no puedo ir a predicar sin antes pedirte perdón. Porque esta semana le alcé la voz a mi esposa, esta semana miré incorrectamente a una mujer, esta semana casi le meto un golpe a alguien. Estoy hablando en general, no estoy hablando de mí, no me asuste. Pero hoy quiero hacerlo bien. Usted se levanta y dice: bueno, ¿puedo seguir haciendo lo que quiero o puedo obedecer a Dios? ¿Puedo obedecer a mi carne o voy a obedecer la palabra? Voy a obedecer a mi Padre Celestial, voy a obedecer al Espíritu Santo. ¿Perdono o sigo con resentimiento, amargura y rabia y mis hijos están viendo mi mala relación con mi esposo o mi esposa? ¿O decido bloquear toda esa basura, pornografía, esas redes sociales que no me enseñan nada bueno, radical con la música que escucho? ¿O sigo en mi decisión? Santidad tiene que ver con decisión. Yo decido obedecer a Dios. Eso es ser santo.
Y la santidad es para todos. Pero hay un gran reto. Miremos a ver si hay otra imagen allí. Hoy es el día de tomar una decisión radical. ¿Cuántos queremos que nuestras familias sean salvas? Levante su mano. Diga conmigo, a partir de hoy, todos, por favor, levanten la manito. Es bueno ser obediente en la iglesia. Y a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué? Pero estamos en la rumba y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Y todo el mundo, ajá, Macarena, Macarena. Y todo el mundo, y todos coordinados, ajá. Y en la iglesia, levante la mano, la levantadera, diga conmigo, para repetidera. Ahora, tampoco repita todo por repetir. Si usted escucha algo que no está bien, ya les cansó la mano. Yo siempre he dicho que quisiera la misma pasión de las barras de los equipos en la iglesia. Bajen la mano un momentico y les cuento algo para que rían. Yo estuve predicando al América y al Cali, a los dos equipos. Tuve un jugador de fútbol en el Cali. Y me impactaba que llegábamos al estadio y los de la mechita, que se llama el varón rojo, los hijos de Caín, el Averno, así se llaman los más fuertes, las barras más fuertes. Una hora antes del partido ya estaban en el estadio. Vamos, mi mechita. Vamos. Empezaba el partido. Vamos. Primer tiempo, vamos. Segundo tiempo, vamos. Terminaba el partido y se quedaban otra hora. Vamos. Iban para la casa, vamos. Se acostaban a dormir, vamos, mi mechita. Y el cristiano, en 15 minutos de adoración, otra vez la misma, no me ponen la que a mí me gusta. Vamos a orar 5 minutos. Qué oraciones tan aburridoras, tan largas. Pero siéntese a ver 40 capítulos de Netflix. Todas las series de La Rosa de Guadalupe. Se repite en El Chavo del 8. ¿Estamos entendiendo, sí o no? No es volverse fanático ni religioso, es tener una vida espiritual disciplinada. Y el que es disciplinado tiene tiempo para todo. Yo tengo tiempo para Dios, tengo tiempo para Ferney, tengo tiempo para mi esposa, tengo tiempo para mis hijos, tengo tiempo para mis padres, tengo tiempo para servir, para ir a la playa, para pasear, para comer bueno, para ir a Cabeza y Cola a comer carnita, para ir a donde Charles a comer arepita, que me encanta, para servir a Dios. Para todo hay tiempo. Levante su mano, ahora sí, y diga conmigo, a partir de hoy, yo soy la persona responsable, por amor, de la salvación de los míos. Amén. Por amor. El lunes acaba de morir una tía mía, una hermana de mi mamá, jovencita, 89 años. Y llegaron sus hermanos, el más joven tiene 70. Yo en la funeraria los miraba y decía, uy, llegaron un combo de clientes grandes, ¿eh? Un tío mío decía, ¿y todos estos viejos quiénes son? Le digo, pues sus hermanos, no se hagan loco. Y entonces siempre en la familia está la dramática, ¿no? Entonces no lloren. O sea, si van a llorar de verdad porque la visitaban, la amaban, pero las que más lloran, las que nunca, 8 años en un geriátrico y nunca la visitaron. Mi hermanita, yo quería, pero no lo hizo. Era creyente, murió lúcida, siempre quiso tener su vejez en un geriátrico. Yo estaba en Bogotá en un evento. Y viajaba el domingo para Cali, hoy hace 8 días, pero en el evento estaba mi mamá. Hacía 4 o 6 meses no me veía con mi mamá porque andaba en Estados Unidos. Decidí irme 2 días para Villavicencio con mi mamá. Cuando no, que la tía enferma. El lunes fui a orar por mi tía. A nadie le habían dicho hasta ahora nada. Cuando entro yo a la visita, me dice la doctora, ¿usted quién es? Le digo, yo soy sobrino de ella. Hay que entubarla. Está muy mal. Y ya no se va a volver a parar. Va a quedar postrada. Necesitamos la autorización de la familia.
Le dije, un segundito, bajé, hablé con los hermanos. Entonces, no, pero ¿cómo así? Pero eso es muy doloroso. Nadie decidió, entonces volví y subí. Le dije, doctora, ¿ella escucha? ¿Ella está consciente? Sí, ok. Puedes ir a hablar con ella. Y fui, le di la manito. Empecé a tener una conversación con ella, donde me dejó claro que no quería que la entubaran ni nada. Pero quiero resaltar esto. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por estos 89 años de vida. Estoy lista para ir a tu presencia, a ese lugar donde no hay lloro, no hay tristeza, no hay enfermedad. Soy tu hija, recíbeme. Terminamos de orar, nos fuimos a la casa. A la media hora llaman de la clínica, véngase en urgente. Sale la médico, con sonrisa en su rostro y me dice, a los 10 minutos de que usted habló con ella, sin sufrir, murió. ¿Usted cree que eso no le da gozo? Mis lágrimas no son de triste, ay, mi tía se me fue. No, se fue al lugar donde yo quiero que todos nosotros estemos, disfrutando la vida eterna que solo nos da Dios a través de Cristo. Pero tenemos que pararnos duro como guerreros y guerreras de Dios a enfrentar esa carne, esa naturaleza humana, ese mundo cada día más lleno de anarquía, y a ese diablo que es real pero fue vencido, porque el Dios, el Padre a quien amamos, al Cristo que nos dio la salvación, al Espíritu de Dios que nos dejó como nuestra ayuda, nuestro ayudador, son eternos, inmutables, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cristo venció y en Él somos más que vencedores. Y quiero, para terminar, tomar la palabra de Josué 24, versículos 14 y 15 en la traducción lenguaje actual. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanle y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses de sus antepasados que adoraban en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero diga conmigo, pero mi familia y yo, dígalo fuerte, mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a Dios. O como dice en la versión Reina Valera, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y eso se cumplió? Pregunta, iglesia, ¿eso que dijo Josué se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Cuántos dicen amén porque se cumplió? Ah, mentira, no se cumplió. Lea la Biblia qué sucedió con la siguiente generación. No quisieron obedecer a Dios y se perdieron, y llegó el tiempo de los jueces. Que leer la palabra, se da cuenta cómo fácil, ay sí, amén, y mucha gente declara que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues asegúrese que aprendan nuestros hijos a obedecer a Dios, porque si no lo obedecen cuando nosotros partamos, ellos se van a perder. Y yo le enseño mucho a mis hijos eso, el mejor legado que yo les voy a dejar a ustedes, hermanos, aprendan a obedecer a Dios. Yo les podré dejar y anhelo dejarles herencia, pero el legado es lo espiritual. ¿De qué sirve dejarles cosas materiales si un día se van a perder? Cuando uno dice yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque yo me aseguro que con mi ejemplo y mi instrucción, mis hijos, nuestras hijas van a caminar con Dios. Y tengo autoridad para hablar del tema, y con esto termino. Escribí este libro y lo lancé el año pasado en noviembre. El antepasado, Corazón de Guerrero, donde cuento mi historia de vida, y en cada capítulo está la historia de vida de un hombre que llegó a nuestra iglesia, igual o peor que Ferney. Uno que fue narcotraficante, otro que fue guerrillero, otro que fue policía, uno que fue adicto, un empresario, un señor de 65 años que llevaba 40 en el evangelio, y cuando lo invité al encuentro, y después del encuentro dijo, quiero dar testimonio.
Yo la verdad no quería ir. Un cristiano de 40 y pico de años, yo he predicado, yo he ido a cientos de encuentros, pero puedo decir como Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo realmente no había tenido un encuentro con Dios y llevaba 40 años en el Evangelio. Ahí está su testimonio, su historia de vida. ¿Por qué lo hago? Yo no estoy hablando de teorías, yo hablo de realidades. Tuve el privilegio, estuve 4 meses en Estados Unidos, usted no sabe las batallas que tuve. Y mi humanidad me decía, vuelva para Colombia, pero algo me decía, hasta que Dios me abrió una puerta en una de las iglesias más grandes de la Florida, el pastor Alberto Delgado me hizo una entrevista, la entrevista fue una bendición y la pasaron por enlace. Para mí fue una bendición. Si era el canal que cuando yo inicié me alimentaba espiritualmente. Yo duré enlazado día y noche muchos años. Y cada enseñanza que cada uno de esos hombres de Dios daba, para mí fue una bendición. Por eso no me gusta cuando alguien habla mal de esos hombres y mujeres de Dios. Es que eso es un negocio. Es que ese pastor Cachorruna, es que ese pastor Guillermo Maldonado, es que ese pastor... No los conocemos. Yo he estado en casa de Dios, he estado en muchos y personalmente he visto la obra de Dios a través de la vida de ellos. Iglesia grande, pequeña, bullosa, calmada, lo que es la iglesia de Cristo. Si nos hemos equivocado, ellos o nosotros, dejémosle la tarea a Dios. Él lo sabe todo. Si alguien está interesado en el libro, al final voy a estar allá. Traje unos pocos porque ya había estado aquí. Y les pido que oren por mí porque voy a empezar a escribir el segundo libro que se llama Generación de Guerreros. Porque Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia guerrera, no una iglesia tibia, fría, llena de miedo, que no habla a nadie, que no impacta. Esta iglesia puede crecer, esta iglesia puede impactar esta ciudad. ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Levante la mano, diga, depende de nosotros. Yo puedo ser ese instrumento de Dios. Yo entendí eso cuando yo llegué al Nazareno Cali, éramos aproximadamente 400 personas. Antes de la pandemia éramos aproximadamente 14,000. Voy a hablar con el pastor para ver cómo se programa, que los que quieran viajar de aquí a Cali, hagamos un evento donde pueda ir un grupo de acá de Montería a Cali y conozcan. Porque he ido a unas cantidad de iglesias nazarenas que cuando se les habla de eso dicen, ¿cómo? Si nosotros nunca fuimos más de 50. Porque hay un hombre que por 40 años, hoy cumpliendo 70, por 40 años dedicó su vida a la obra. Y de ahí ya han salido más de 50 iglesias hijas. Y es la iglesia nazareno más numerosa de todo el mundo. Y ha sido un referente, porque un hombre, su esposa y su familia y un grupo de locatos como yo decidimos creerle a Dios.